Hoy tenemos con nosotros a Cristian Zaraco, argentino del sur de Bolivia. Desde muy joven comenzó a recorrer el mundo para finalmente encontrar su sitio aquí, en España. Se define como un joven curioso de 20 y pico años con más de 30 de experiencia. Especialista en branding, socio fundador de Alegro 234 y presidente de la Asociación Española de Branding. Nos sorprende con un sistema de organización muy sencillo, en el que solo se diferencia entre aprendices y maestros, para acabar definiéndonos el branding como catalizar el crecimiento de las empresas a través de su marca y su cultura. Pues buenas tardes a todos, un día más en nuestra entrevista semanal de Cursados. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Zaraco. Cristian, bienvenido. Bienvenido, gracias. Sí. Bueno, ya te digo, lo que queremos es que estés a gusto, que charlemos un rato y que la gente pueda conocer a Cristian de una parte más personal. La primera pregunta es muy sencilla, ¿quién es Cristian Zaraco? Si esa es la sencilla, no quiero imaginarme cómo sigue esto. Pero bueno, a ver, ¿quién soy? Bueno, se nota en mi tono de voz, como dije esta tarde cuando en este evento del Club de Marketing, soy del sur de Bolivia, ¿no? Soy argentino y eso se nota pese a ya estar hace 20 años en España. ¿Quién soy? Un tipo curioso que viajó mucho de joven. Y que en algún momento buscó asentarse un poco más y eso parece que tocó ser en España, ¿no? Pese a eso sigo viajando, últimamente un poquito más que hasta hace unos años. A veces digo, cuando me preguntan quién soy un tipo de 20 y pico de años con más de 30 años de experiencia, ¿no? Creo que en todo caso lo que quiero decir con eso es que pese a la edad sigo manteniendo la curiosidad y quizá eso es lo que más me puede describir que se tiene con tu edad, no con la mía generalmente, y es la que me mueve a hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, pese a los 50 más que tengo, casi 60, ahí estoy. Casi 60. Sí, Oh, sí, estoy grande. No lo aparenta. ¿El tema de viajar? Soy un señor, me tendrían que tratar de usted. No, ni se te ocurra. No, cortamos esta entrevista ya. No, cuéntame. Cristian, el tema de viajar, por ejemplo, en tu etapa de joven, ¿fue en este caso por trabajo? Fue por trabajo. Te diría que tuve la gran suerte de tener muy buenos padrinos de trabajo, que pude decirles qué me gustaba hacer sin todavía saber bien en qué me estaba metiendo. Cuando le dije que me gustaba el marketing, el branding, te estoy hablando de los 80, ¿no? Era como hablar de cosas, decir, ¿qué quiere esta persona, no? Y yo me acuerdo todavía que cuando dije eso, dijeron, bueno, vamos a hacerte un buen plan de carrera, lo primero que vas a hacer es ir a trabajar a una embotelladora de vino de mesa en el turno de noche, ¿no? Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Sí? ¿No? Y me dijeron, ¿sabes qué tiene que ver? Que si quieres ser una buena persona de marketing, tienes que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una fábrica. Porque si no entiendes eso, vas a ser un director de marketing de escritorio y no sabes los errores que cometen. Bueno, y así empezó mi carrera. Y cuando llegó el momento, me dijeron, bueno, llegó el momento de que te dediques a aplicar lo tuyo, y con un equipo éramos 6, 7 personas.
que estábamos repartidos entre Australia, Bélgica, Brasil, en ese momento yo estaba viviendo en Brasil, Francia, Holanda y Alemania. Y nos encontrábamos en diferentes proyectos en donde tocasen. Y así me recorrí el mundo, la verdad. Y fui a lugares insólitos, y aprendí muchísimo, tuve que trabajar muchísimo, tuve que renunciar a muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces uno cuenta eso y dicen, ay, qué guay, claro, estuve en más de 20 países, viajó y qué sé yo. Digo, sí, tuve que sacrificar familia, amigos, tiempo de descanso. Hubo años en los cuales al menos 2 noches dormía en un avión. ¿Valió la pena? Creo que sí. Eso era lo que quería escuchar. Porque valió la pena, pero fue un sacrificio grande y fue de esos sacrificios en los cuales uno tiene que ser muy consciente de eso de qué estoy obteniendo por esto y qué es lo que voy a tener que resignar. Y quizás lo tenga que resignar ahora para un futuro mejor o distinto, o cosa por el estilo. Claro, que lo bueno al final es el resultado, que cuando uno ya tiene más años, pues echa la vista atrás y decir, ¿lo volvería a hacer? Pues... Sí. También es cierto que en muchos de esos casos vas sentado en un avión y dices, ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué no hay nada que justifique esta locura? Un momento de debilidad. Claro, yo me acuerdo una vez estaba hablando con un amigo y le digo, tengo un problema gravísimo. Le digo, en todos lados me están dando tarjetas negras. Le digo, tengo la American Express Black, la Millennium de American Airlines Black, la tal que es la Titanium, qué sé yo. Le digo, ¿será porque estoy cerca de la muerte? Porque dicen, este tipo se está por morir, vamos a darle todas las tarjetas negras, ya ni doradas. Y el otro llamado de atención que tuve en ese momento era que me subía a aviones, y me ha pasado, de American Airlines, no de otras líneas, y escuchar a alguien de la tripulación mirarme y decir, hey Christian, how are you? ¿No? Es decir, ya conoce mi nombre de pila la tripulación, con lo cual esto... Es uno mal ya. Es que estoy pasando mucho tiempo acá adentro para que ya me conozcan así. Entonces, fue ahí donde una parte fue esa, la otra fue mi salud, es decir, terminé en un hospital porque era lo normal que pasase en eso. El momento en el cual dije, bueno, esto quizás llegó un momento en el cual tengo que bajar un poco a la tierra, asentarme un poco, viajar mucho menos, qué sé yo, y eso me trajo a España. Me trajo con una empresa internacional. A menos del año de estar aquí, me agradecieron por los servicios prestados. No tenía en ese momento ni contrato expatriado, ni esas cosas raras que ahora hacen las grandes corporaciones. Venía de un país que estaba explotando por el aire. Era la época del corralito en Argentina, con lo cual no tenía dónde ir. Había perdido los ahorros que tenía en Argentina. Acá estaba sin trabajo y de golpe me encontré con ¿y qué hago? Sí, Cristian, eso es lo que hemos visto también. Tú eres ingeniero industrial. Yo soy ingeniero industrial, tengo... Por la Universidad Católica Argentina. Exacto. Después... ¿Un MBA? Tengo un MBA. La ingeniería industrial que hice, de hecho, a los estándares europeos, incluiría un máster en ciencia de la ingeniería, porque era una carrera de 7 años. No era la ingeniería industrial de 4, era 7. ¿No? Con lo cual vi mucha matemática y esas cosas. Después el MBA y después como la vuelta al panqueque, ¿no? Como en el aire. Mi doctorado es en comunicación corporativa. Claro. Con lo cual, y en gestión del conocimiento, una cosa rarísima. Creo que lo que lo tuvieron más chunga fue el tribunal del doctorado, porque en comunicación esperan tesis de 500 hojas y yo fui con una tesis de 90. ¿No? Con lo cual me dijeron, esto está muy flaco, ¿no? Y digo, bueno, pero qué sé yo, es lo que hay. Sí, es lo que hay, no sé qué más se puede hacer con esto. Pero sí, eso. Bueno, hemos visto que eres miembro fundador de Alegro 234. Sí. ¿234? ¿Por qué? La historia te la puedo contar de todo el nombre. Viene de lo que empezaba a contar antes de eso, de encontrarme sin trabajo aquí. Tenía dos opciones. Tenía una opción de ir a Londres y seguir en una empresa internacional de branding, mintiendo para la reina.
o empezar mi propio camino. Y la verdad me sentía confiado de poder iniciarlo, pese a que no conocía a nadie en España, que te estoy hablando del principio de los 2000, en donde hablar de branding en España era vender zapatos africanos, ¿no? Era algo que nadie entendía bien qué hacía. Tuve que hacer un esfuerzo enorme por hablarlo, tuve que perder muchos americanismos y anglicismos. ¿No? Americanismos en el sentido de empezar a hablar, pese a mantener el tono argentino en un español mucho más neutro, ¿no? Porque había palabras que decía y se me quedaban mirando como diciendo qué dijo y me daba cuenta que tenía que usar algún tipo de sinónimo o algo por el estilo. Y la otra, que en el continente americano en esa época se tenía muy la costumbre de palabras así que suena rara, se decía en inglés y ya está, ¿no? Y aquí tampoco. Entonces, eran tres esfuerzos. Una es cambiar esas palabras por el español, hablar, pese a mi tono, con un español más peninsular, dejar el voceo y el ustedes para hablar de tú y de vosotros, y aparte contarlo de forma sencilla, que la gente entendiese lo que hacía. Y ahí apareció Allegro 234. Allegro 234, el nombre sale de esto que te decía al principio, ¿no? Cuando empezamos a hacer el ejercicio con mi socio sobre cómo llamar a la empresa, vimos que la idea que había detrás de la empresa era que somos muy curiosos los dos. Pero no es la curiosidad del voyeur, ¿no? De ese que espía por a ver qué ve del otro lado de la cerradura, sino que es la curiosidad que genera acción, ¿no? Es decir, somos curiosos porque queremos buscar una solución y ejecutarla e implementarlo. Y en ese sentido empezamos a ver distintas opciones y de golpe apareció un concierto de Vivaldi que se llama La Inquietudine. Dijimos, ¿la inquietud puede ser curiosidad que genera acción? Sí. Pero la inquietud también es cierto que es la que te lleva a subirte a la terraza de un sexto piso y tirarte y suicidarte, ¿no? Entonces, lo que vimos en ese momento era que la parte positiva del concierto y que podía representar la curiosidad que genera acción, que es esa inquietud que te mueve a hacer algo, era el Allegro. Nos fijamos qué concierto era y era el RV 234. Y cuando vimos el Allegro 234, un Allegro que no empezaba con el 1, sino que era 2 y 3 y 4, que podíamos expresarlo como potencias, ¿no? Ahora está muy de moda esto de hablar de los negocios exponenciales. Y decíamos, lo nuestro tiene que ser algo exponencial, y lo decíamos en el 2003, ¿no? Entonces esto es Allegro al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ¿no? Muy de ingeniero lo mío. Pero bueno, en cualquier caso, era como mostrar toda esa potencia, toda esa fuerza y todo ese movimiento. Y por otro lado, nos parecía un lindo nombre, porque es un nombre agradable, no es un nombre que choca, no va al enfrentamiento, es Allegro, ¿no? Y es ese Allegro que se potencia. Y ahí apareció, ahí nació y ahí está. Y ya llega... En consonancia con los valores de la empresa y de los fundadores. Yo creo que sí, que somos muy consistentes con eso. Yo creo que nos define muy bien. No porque seamos personas alegres, por el contrario, te diría que somos bastante, es decir, hacemos las cosas con alegría, pero somos gente bastante seria y en algunos casos te diría hasta nos pueden llegar a acusar de pesimistas, ¿no? Como diciendo, macho, ustedes siempre ven el lado negro. Digo, no vemos el negro, vemos el blanco, el negro, el azul y el colorado, vemos todo el espectro, no vamos a lo tonto las cosas. Pero sí transmite esa dulzura, ese cariño con el que hacemos las cosas, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan cómo estamos organizados, le digo de la forma más antigua de que debe existir en el mundo. Nosotros nos organizamos no por escalafones o cosas por el estilo, sino en maestros y aprendices, donde cualquiera puede ser maestro y cualquiera puede ser aprendiz, ¿no? Si yo tengo que aprender de nuevas tecnologías, posiblemente me tenga que poner a hablar con el último becario que sabe mucho más que yo. Entonces, al él saber más que yo, él en ese momento está siendo de maestro y yo soy su aprendiz. Y no tengo problema en serlo. Estoy muy adaptado a la nueva generación. Y de la misma forma, cuando hay algo en lo cual yo le puedo transmitir algo que le sea útil, soy su maestro y lo puedo guiar, ¿no?
tengo la ventaja de ser más viejo, entonces hago más de maestro que de otra cosa, pero digo, es el espíritu que hay y eso es ese alegro, ese estado de curiosidad y muy bueno el maestro y el aprendiz. Así que, sí. Vale, Cristian, ¿cómo definirías el branding?